Señor Solari, ¿cómo está? ¿Qué Bienvenido. tal, señor Ya lo Chiclay? poncharon, ya. ¿Cómo está? Acá. A Muy ver, bien. ¿cómo se siente? ¿Cómo se Bueno, siente al ver esta imagen? Alejandro Toledo. bueno, yo felizmente he recibido un obsequio de las alturas que se llama el desapego, Ujú. ¿no? Yo puedo dejar un trabajo, puedo terminar una relación con una persona como el expresidente y como al día siguiente como si no hubiera existido nunca. O sea, yo como me siento triste por el país, ¿no? Por el país. Esto, y ahora que ya un poco que se calmó el asunto, digamos, tiene tres aristas que no están separadas, están unidas, ¿no? Con un solo cuerpo, como cuerpo y espíritu. Uno, la cuestión jurídica. Oh, sorpresa, el sistema de justicia peruano es confiable, ¿no es cierto? El caso Bustillos, emblemático porque marca la relación poder-periodismo, ¿no? Esto es crucial en una democracia. Y este otro caso que marca la relación poder, corrupción, justicia, ¿no? Entonces, el sistema de justicia sí es confiable, ese es el mensaje internacional. Y el sistema de justicia estadounidense nos da una lección. Oye, el presidente pide un vaso, dale el vaso, pide una cañita, dale la cañita, para que después no te acuse de proceso indebido, de no cumplir el debido proceso. O sea, esa ha sido una... Hoy la jueza de la otra costa, ¿qué es esto de pedirnos a nosotros cuando él lo juzgan allá? Esto es un insulto al sistema de justicia estadounidense. O sea, el sistema se ha defendido de las agresiones y jurídicamente yo creo que esto es muy importante en la relación ciudadanía, sistema de justicia y poder judicial. Lo segundo es la cuestión antropológica y sociológica. Esta noche van a pernoctar en este penal dos candidatos de origen andino y rural. A mí un día un puneño que era portador de bultos en un mercado en Juliaca me toma el brazo y me dice: doctor Solari, Toledo nos ha denigrado. O sea, la ruptura de la esperanza, ¿no es cierto? Usted sabe, lo que pasa es que nosotros no estamos en esa situación, pero haciendo un esfuerzo de empatía y de fraternidad, ¿no? Que lo conmueve a uno y se le quiebra un poco la voz. ¿Sabe lo que es vivir en una provincia por 200 años que sea pobre? Imagínese nacer mujer quechua-hablante en una provincia pobre. Eso es lo más importante que había antes en esas provincias de que llegara la agroexportación, ¿qué era? Migrar, ¿no? Entonces, hay una ruptura de la esperanza, hay un daño que ya los sociólogos tendrán que medir porque va a tener un impacto en la política peruana sí o sí, ¿no? Depositar esperanzas, como alguien ha dicho, como decía la persona que entrevistaron en la puerta del penal, ¿no? Sí, porque la esperanza, etc. Bueno, eso está Y lo creen inocente, eso, claro. Y la claro, esperanza era Toledo, eso, y la esperanza Castillo, se refiere a dos. y otra vez el discurso, no porque es andino, es que está preso, ¿no es cierto? Y ya sabemos que eso le funciona a Evo Morales, pero aquí no funciona. Y lo tercero es la cuestión política, ¿no es cierto? O sea, esta situación de que todos los presidentes desde el año 90 hasta la actualidad están presos, en arresto domiciliario, encausados por la justicia, extraditados ahora a León, significa que aquí hay un problema grave en la moral pública, o sea, en la conducta del que toma el poder. Y segundo, un problema de control político social de quienes tienen que obligar a cumplir a los presidentes y a los gobiernos las agendas que les ofrecen. En América Latina, en el Perú, por eso se diferencia de Europa y de Estados Unidos y Canadá, aquí no hay sociedad civil. En esos países, el Estado dirige la cuestión pública, la sociedad civil dirige el país. Acá, el Estado dirige la cuestión pública y el Estado dirige el país. Por eso usted ha visto, oye, ¿cómo hacemos con esta situación que el señor Castillo hace lo que le da la gana y nadie sabe qué hacer, ya no se puede hacer nada, parece que no hay solución? Hasta que él comió su plátano, tiró su propia cáscara y la pisó, ¿no? Pero no había una fórmula para que la sociedad civil dijera fuertemente, este es el caso, como por ejemplo el caso de las pensiones y Macron en Francia, para hacer un paralelo
cómo hace una sociedad civil organizada, que son sindicatos, asociaciones de consumidores, pagadores de impuestos. Entonces, acá no tenemos. Esta triada entre lo moral político, lo moral social, la falta de sociedad civil, o sea, el impacto en la política, ¿no es cierto? Bueno, el impacto en la política, el impacto en la política, ya lo termino con esto, ya lo estableció el Latinobarómetro. O sea, pasa el microbús y hay uno en la puerta que dice, vamos, yo te llevo al paraíso. ¡Bum! Sube la gente, bota todo, pasan los 5 años, se bajan y atrás hay otro microbús que dice, y yo te llevo al paraíso, sube acá. Bueno, eso hace que cada vez, cada gobierno llegue al poder con minorías, ¿no? Entonces tenemos Castillo 35%, Boric 31% y Petro 29%, ¿no es cierto? Significa que en el caso de Castillo 65% del padrón electoral no votó por él, en el caso de Petro 69% y en el caso de Petro 71% no votó por él y en el caso de Boric 69%. Es decir, son gobiernos de minorías que comienzan a portarse como si hubieran ganado con mayoría y ahí son que los países se resisten a eso y aparece la ingobernabilidad en la que está Chile, en la que está Colombia, en la que estamos nosotros. Y en la que estamos nosotros. O sea, sí tiene una consecuencia en el mundo real, ¿no? Y claro, es que la estamos viviendo. Y usted ha dicho algo importante, ¿no? La justicia funciona y está acá Alejandro Toledo y está, digamos, en ese camino. Pero a ver, ¿qué van a decir pues, los desvaríos de López Obrador y de Petro, ¿no? Que la justicia peruana no funciona. No, esto es una lección para ellos, ¿no? Una mala lección como país, tener a tantos presidentes presos. Ahora, pero con un sistema de justicia que demuestra ser funcionante. El sistema de justicia, claro, pero el partido político sigue llevándonos a gente que cada vez son corruptos o están involucrados y demás. Todos los presidentes que ha mencionado usted están o procesados o digamos enjuiciados o están detenidos. Yo creo que es una situación que marca el inicio de un tránsito en el que no solo está el Perú, está América Latina, que es más que un cambio, es una metamorfosis. El Perú ni siquiera se da cuenta que está en la etapa de crisálida, donde la oruga no se da cuenta que va a ser mariposa y cuando sea mariposa no se va a acordar que es oruga. Y yo creo que estamos en la puerta, por eso que esta elección que viene va a ser tan importante, porque los impactos de esto que vivimos ahora, de este día en especial, va a marcar mucho quiénes van a ser candidatos en la próxima elección. No importa si va a ser... Mire, yo en esta mesa, en este canal, me he dicho, ¿y usted cree que lo van a extraditar a Toledo? Estoy absolutamente seguro. Oye, ¿y usted cree que se va el señor Castillo? Absolutamente seguro que se va. Le digo, es inminente. Y me preguntaron, pero inminente tan cerca, digo. Bueno, inminente en 5 años puede ser 1 año, año y medio, pero se va. Y ahora si usted me pregunta, sí, yo estoy absolutamente seguro que van a haber elecciones adelantadas y que lo escuchen en Palacio de Gobierno, porque políticamente, en una situación como esta, no le basta cambiar de ministros porque meten la pata, necesita cambiar de acto. Es como que usted resetea su computadora. América Latina está en un proceso de reseteo y el Perú, que tiene un liderazgo, o que está llamado a un liderazgo por la posición estratégica, por los recursos, por la población que vive en la magia del recurseo, que es nadie se amilana en el Perú. La gente se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta. Ahora, el gobierno, usted le ha dicho que escuchen, pero creo que se van a quedar hasta el 2026. Bueno, y el Congreso también. Bueno, de repente podemos desear que usted tenga un programa de 3 horas, porque nos fascina a los televidentes el puntilleo, la ironía, ¿no? O sea, cosas que se ven poco en la televisión y las entrevistas. Ya uno mira otros programas y dice, bueno, ¿a qué hora viene la cuestión del Congreso para que salga el pistolero del oeste? Muy bien, muchas gracias. Vamos, antes de seguir con esta entrevista, con un comunicado del INPE. Hay un comunicado respecto a Alejandro Toledo, vamos a dar cuenta, dice lo siguiente. A ver, seguimos conversando con el ex ministro Luis Solari, pero vamos a leer este comunicado. Dice lo siguiente, ahí está.
El Instituto Nacional Penitenciario, en aplicación del último párrafo del artículo 2 del Código de Ejecución Penal, el día de hoy procedió a determinar el establecimiento penal donde el procesado Alejandro Toledo cumplirá el mandato judicial de prisión preventiva. En este sentido, en horas de la tarde, la Junta Técnica de Clasificación, en base a la orden de internamiento emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha determinado que el procesado Alejandro Toledo Manrique sea clasificado al establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario. Asimismo, se informa que el procesado Toledo Manrique no recibirá visitas hasta que el Consejo Técnico Penitenciario del Penal determine los días y horarios de dichas visitas, así como las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la seguridad integral del interno y del centro penitenciario. Mientras sigue en el cuartel Cibeles para ser trasladado, ya se sabe entonces, el INPE informa que le corresponde Barbadillo y este será el lugar del expresidente durante estos próximos 18 meses. Usted decía antes de interrumpir esa entrevista con el comunicado, 3 expresidentes, ¿no? Y uno más, porque el señor Ollanta también pasó por ahí, ahora ya está en su casa. 1 condenado, 2 procesados y 1 que pasó y estuvo ahí afuera. Que está afuera, perdón. Bueno, hay que señalar que ahí no dice que sea un penal. ¿Cómo le llama el comunicado? Establecimiento penitenciario, no es lo mismo. No es lo mismo. Establecimiento penitenciario. ¿O tiene algo usted contra el penal de Barbadillo? Un establecimiento penitenciario de Barbadillo. No, sino que curiosamente, si un vicepresidente está involucrado en corrupción con un presidente, el vicepresidente va a un penal común. Va a un penal. ¿Usted cree que este penal se ha hecho especialmente o muy exclusivo? Digamos que este penal, como ya hay un precedente, con huerta, sala de pintura y todas las cuestiones, entonces ya todo el mundo sigue y todos los partidos aquí. ¿Le parece un departamento? Y todos los partidos, más que un departamento, es una residencia. Una residencia. 800 metros tiene hay cada que interno. hacerlo muy claro. Es una residencia con huerta propia, ¿no? Cosa que me parece bien porque eso reduce los riesgos de seguridad para el que está en este establecimiento penitenciario. Yo creo que hay que puntualizarlo porque nuestro sistema puede utilizar un decorado, ¿no? Pero la verdad de la milanesa es que desde el 90 hasta la fecha ha pasado esto, como le digo, si es ministro, se va a un penal común y corriente. Claro, el señor, el último que ha sido condenado, el ex candidato de Podemos, está, por el caso Bustíos, Urresti, está en Castro. Claro, y por su grado militar, obviamente, le corresponde el penal militar. Y después pasó al penal militar, claro. Pero sí, hay situaciones, ¿no? Y usted cree que hay cierta diferencia, ¿no? Que no debería... Bueno, digamos que no debería ser una gran diferencia, ¿no? Debería haber sí una diferencia por una serie de razones, sobre todo los riesgos de seguridad, ¿no? Es como, ¿por qué está el señor Montesinos en la base naval? Por los riesgos de seguridad. O sea, hay una serie de connotaciones que se toman cuando se ingresa a un penal o a un establecimiento penitenciario, que yo creo que hay que hacer la diferencia y obligar al Estado y al ministro y al INPE que cuando hablan hagan la diferencia para que digan si hay una situación diferente, ¿no? Y de tal forma que el Congreso pueda hacer un control político. ¿Y por qué la diferencia es tan grande? ¿Por qué la diferencia no es menos? Bueno, control político, de eso vamos a hablar después, a ver si hay tanto control político de este Congreso como el gobierno de Dina Boluarte. No existe porque los gobiernos en América Latina, como son gobiernos por minorías del padrón, compran mayorías. En otros sitios se hace con finura, ¿no? Por ejemplo, gana la presidenta de Alemania, gana Merkel el gobierno, en la titularidad del gobierno, ¿y qué hace? Se une con sus enemigos o adversarios, con la socialdemocracia, y hace un gobierno en el nombre del bien de Alemania. Acá no, acá alguien no gana mayoría y le da prebenda, fabrica a los niños, ¿no es cierto? Arman triángulos, cuadrángulos, octángulos para la cuestión de corrupción y compran mayorías. Esa es la gran diferencia, no por el bien del Perú. Compra mayorías por el bienestar político de la banda que está haciendo que crea un sistema de corrupción. Se ha hablado mucho de que llega Alejandro Toledo y va a hablar, que sus exministros, su entorno, su gente que estuvo con él durante el gobierno que se le acusa de corrupción, tenga cuidado.
¿Usted cree que Alejandro Toledo va a acusar a alguien? ¿Deben tener cuidado varios integrantes de su entorno? Él va a ser juzgado por el caso de la interoceánica hasta que llegue, hasta que Estados Unidos acepte el caso de Coteva, ¿no es cierto? Eso significa que en noviembre del año 2004, felizmente 3 meses después de que yo renuncié a todo, 2 meses después, al partido, al gobierno, etcétera, él envía a su jefe de seguridad, como publicó el diario El Comercio por información estadounidense, él envía al jefe de seguridad a Brasil a negociar el asunto. Ok, esa es la negociación directa de la titularidad, ese es el centro de la acusación, los testimonios de Barata, etcétera, etcétera. Pero en la toma de decisiones podrían haber habido festinación de trámites que obviamente van a surgir en el proceso. O la Fiscalía ya tiene la evidencia. No sabemos si la Fiscalía ya tiene algún colaborador eficaz, ¿no es cierto?, que se haya declarado colaborador para negociar, que esté hoy día libre, y ahora en el juicio vamos a conocer, ¿no es cierto?, como en los juegos de carta, cada uno saca, la defensa saca su carta, la Fiscalía saca la suya, o saca las 3, o saca 4, y ahí recién nos vamos a enterar, no necesariamente por boca del inculpado, sino puede ser por instrumentos de la Fiscalía que está guardando en secreto, por supuesto, como se hace en estos casos. Entonces, ¿no? exministros tienen que tener cuidado, tienen que estar alertas. Solamente si tuvieran claro que festinaron trámites, que hicieron cuestiones indebidas, pero ¿cuántas cuestiones indebidas puede usted hacer en un tema de este tipo cuando la negociación es en ese nivel? Por eso hay que dejar que el proceso siga. El resto, simplemente, como dicen acá en el Perú, paja mental, pues, ¿no? Especulación, o sea, ¿para qué perdemos el tiempo disvariando qué voy a hacer cuando me saque la lotería si ni siquiera he comprado un boleto, ¿no? Entonces... Muy bien, pero Toledo tiene todos los boletos ahorita. Tiene todos los boletos para enfrentar. Todos los boletos que han perdido, ¿no? No los que han ganado, ¿no? Lo único que tiene un boleto ganador aquí es el Perú. Así es. Yo he dicho, o sea, el Perú tiene que estar absolutamente satisfecho por su sistema de justicia, hacer una felicitación, yo como ex primer ministro, una felicitación a los fiscales que han sido tercos, a la Cancillería que ha sido terco. A un expresidente. Así es, a nuestro... Correcto. A dos. A dos, claro. Perdón, a dos, ¿no? Aclarando siempre en el Perú, ¿no? O sea, a dos y la velocidad con que se han hecho los otros temas. Y hay que repetirlo, o sea, la Cancillería debería tomar este momento y sacar un comunicado y empapelar la Cancillería argentina, la colombiana, allá en su país, la mexicana y la chilena, y decir... Vean pues cómo se maneja la justicia en el Perú. Vean ustedes cómo funciona el sistema de justicia cuando las cosas se hacen bien y en protección a la democracia. Seguimos con Luis Solari, quien fue presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo y ministro de Salud. Bueno, durante el día, 2 exministros hicieron noticia. Así es. Uno llegó, que fue su vicepresidente, y dijo, lo voy a esperar. Me refiero al señor David Weissman. Y el segundo, el señor Carlos Almerí, que estaba por ahí, o no sabemos a qué llegó, pero ocurrió el siguiente incidente. Veamos. Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, tú me pedías todos los días ponte el trabajo para tocar. Con los nombres. No seas desgraciado, mentiroso. No, mentiroso. Eres mentiroso de porquería. No. Muerto de hambre que me pediste te pusieron trabajo. 2 meses de ministro y te votaron por burro y leche. Por eso debes decir en la televisión. Claro, pero disculpe, lo que vemos ahí, para el joven que recién está viendo de política, es el nivel, ¿no? El nivel de quienes estuvieron al costado de Toledo. Discúlpelo, usted también lo acompañó, pero mire la imagen que todo el día hemos visto. No, yo nunca he acompañado nada con lo que no estoy de acuerdo. Yo por eso no puedo tener jefe. Salvo Dios, ¿no? Claro. Y mi señora también, ¿no? Obviamente. Pero no puedo tener jefe porque a veces los jefes quieren ir por un camino que no es el correcto, ¿no? Yo en el caso del gobierno yo me retiré porque el gobierno comenzó a hacer otro programa distinto a nivel de partido. Señor Solari, permítame, vamos a ver la imagen. Me dicen que ya está por salir el helicóptero. Vamos con Miguel Calderón. Miguel, cuéntanos. Bueno, mientras estamos esperando conectarnos con Miguel, nos está haciendo el comentario. Weissman... Bueno, pero yo le decía, la razón por la que al final ya es como la cereza de que había un proyecto distinto, es cuando Toledo decide respaldar y le entrega
a la oposición en el Congreso en el 2004. Y la oposición, que no estaba anestesiada, obviamente, ¿no es cierto?, dice que él le habría pedido a 2 congresistas de la Amazonía que votaran a favor de la oposición. Yo era el candidato en ese momento. Entonces después, cuando nuestros amigos comunes le preguntaban, oye, ¿qué pasó? Mi cuate, ¿qué pasó? Es que Solari me quería dar un golpe civil desde el Congreso. Se morían de risa, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé, y parece que se la había creído, pero ¿cuál era el problema? Quiero para que se note la gravedad de la situación, porque es hora que se conozcan las cosas, no pueden estar ocultas. ¿Qué hizo la oposición? Tomó inmediatamente la Comisión de Reforma del Estado y Descentralización. ¿Y qué fue lo primero que hice? Destruyó el proceso de volver a tener carrera pública. ¿Qué significa carrera pública? Que usted crea un sistema de meritocracia en el aparato público, que su familia puede tener un proyecto familiar y el funcionario o el trabajador del Estado un proyecto personal, es decir, tal grado, tal subgrado. Yo tenía mi cheque así cuando estaba en el Almenara en los 80, en la época de Belaunde. Y desapareció pues la carrera pública para hacer lo que se le da la gana. Hoy día uno dice en las reuniones que yo tengo del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública que aquí no hay carrera pública, y me da vergüenza. Porque Chile tiene, México tiene, Colombia tiene, por supuesto, tiene tremenda escuela superior de administración pública, Argentina tiene, Brasil tiene, porque es fundamental para la lucha contra la corrupción, para resolver verdaderamente los problemas del Perú, que un gobernador regional no nombre al médico de su mamá pues como director de salud, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, la oposición se llevó de encuentro la carrera y después se llevaría de encuentro la descentralización. Muy bien, eso pasó. Lo que usted sabe y lo que se... Que la gente no sabe, la gente sigue pensando, que la ley era un error. No, nosotros sabemos quién con nombre y apellido se ha llevado de encuentro y ha destruido la descentralización. ¿De qué otras cosas nos podemos enterar ahora que Alejandro Toledo está siendo investigado? Tenemos la Interoceánica, tenemos Ecoteva, son procesos anteriores. ¿De qué otra cosa nos podemos enterar? El resto es la cuestión política. Esta, por ejemplo, ¿no? Aquí no hay juicio político. ¿Cómo le entrega a la oposición la conducción del Congreso un presidente? Ahí se da cuenta que ya está en otro proyecto político totalmente distinto. Ya, como decimos acá, ya, suficiente. Claro. Ahora, usted renuncia a Perú Posible, como nos lo ha contado. A la bancada, al gobierno, a la relación. Bueno, ¿por este tema? Casualmente, porque ahí está el documento en la renuncia. Porque hay manejos, aparece en Wikipedia, por discordancias en el manejo del gobierno y el partido. Ya, más pulcro no pudo haber sido. ¿No? Porque tampoco no se trata de pasar por la moladora de carne a nadie, pero la verdad, habían cuestiones en el gobierno como entregarle el Congreso a la oposición y en el partido como de ir modificando la estructura del partido. ¿Qué pasaba? Que el Congreso Nacional que hicimos con Marciano Rengifo, Moisés Acuña y el equipo de 60 personas, Alberto Cruz, en el Congreso Nacional, ¿quién tenía la mayoría? Los 196 secretarios provinciales, porque eran 250 personas, comité ejecutivo, ¿eh? ¿Y quién tenía la mayoría? Las 196 provincias. Y eso las cúpulas nuevas no lo podían digerir, porque estaban acostumbrados al manejo vertical de los partidos, y casualmente si me precio de algo es haber construido una nueva forma de partido político en el que las provincias del Perú tenían la mayoría en el Congreso Nacional y los delegados no eran nombrados a dedo como en otros partidos, como dicen los reformistas de la política que nunca han militado. El poder lo tenían los delegados, eran los secretarios provinciales. Y ojalá que me estén escuchando los que manejan partidos para que sepan cómo tiene que ser un partido democrático. El poder no está en la cúpula, el poder tiene que estar en las provincias. Pero somos un país de líderes nada más, pues. Bueno, casualmente por eso, ojalá que estén escuchando. Ahora que hay un montón de partidos nuevos que se han inscrito, ojalá algunos tomen ese modelo, que fue un modelo creado exclusivamente en el Perú. No secretarios departamentales, porque son los caciques pues que le cuidan. Si usted es congresista y secretario general, y yo soy el secretario general de Arequipa, yo le cuido el territorio a usted y usted me protege a mí. Eso desapareció con este sistema que yo le digo. Y esa cuestión
Las nuevas cúpulas no podían con esto y finalmente decidieron destruir esta estructura tan singular. Entonces, cuando a mí me dice, ¿y usted iría a visitar? Y yo, desde el día que me reuní con el presidente y le puse la renuncia adelante, 17 de septiembre del 2004, nunca más volví a hablar. La gente que nos está viendo, el público que está allí conectado y que recuerda el gobierno de Alejandro Toledo dirá, a ver, hay varios temas, ¿no? Digamos, está Interoceánica, está todo, y recuerdo uno, lo hablaba con el productor, ese tema de las cartas falsas al Vaticano. Usted se ríe. ¿Recuerda eso? Me río porque a mí me embarraron. Pues. Claro. Claro, quisieron embarrar. A mí me han querido embarrar 2 veces. Una, diciendo que yo recibía dinero de Hawái para hacer inversiones. Acá en este canal yo demostré que eso era una falsía, ¿no es cierto? Porque eran llamadas telefónicas a la botica 24 horas. Y la segunda vez fue que repartían files contra la primera ministra, y los que hacían los files y repartían los files, que eran desde Palacio de Gobierno, al entregarlos decían que era yo el que los estaba entregando. ¿Dónde está la gravedad del asunto? Que el que lo recibía, imagine, yo recibo como jefe de redacción el file y le digo, Jimmy, llame al doctor Solari y pregunte si es él el que está haciendo esto. Y yo sé quién me lo ha dado. ¿Ese es el Perú? ¿Ese es el Perú? ¿No? La pluma sirve para muchas cosas. Entonces, por eso yo tengo muy buenas relaciones con la prensa, con el periodismo, pero también hay cosas que... Pero también a mí me ha tocado vivir insidias, ataques, y felizmente he podido develarlos todos. Felizmente he podido develarlos todos. Lamentablemente, personas que yo he visto que se han portado muy mal, por ahí siguen no viviendo, pululando. O sea, las palabras. O sea, que la maravilla del idioma es que tiene cada verbo y cada adjetivo, y me encanta cuando usted los menciona en esas insidiosas entrevistas a los parlamentarios que no están acostumbrados a que un buen periodista los zarandee con delicadeza y con pulcritud, ¿no? Gracias por ese comentario pulcro que hace conmigo y le agradezco también por estar acá con nosotros, Luis Solari. Sí, ya es hora de... Y me pregunto, ¿y por qué no escribes un libro? Porque no me gusta escribir de madrugada, no tengo otra hora para hacerlo. Está bien, muchas Pero gracias. acá vengo para eso. Muy bien, muchas gracias. Habrá oportunidad de conversar de nuevo y de otros temas más.